Bienvenidos a este nuevo video de astrología terapéutica. El día de hoy vamos a estar hablando del comunismo, de los pensamientos de izquierda, de el nuevo progresismo, el socialismo del siglo XXI y cómo cada vez que Saturno y Neptuno se unen, hay acontecimientos históricos muy, pero muy importantes. Será el debacle por fin de Venezuela, del gobierno venezolano, de Cuba, de Nicaragua, de Gustavo Petro, de China, etcétera, etcétera. De eso vamos a estar hablando. Así que el pulso del comunismo a través de la historia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, vamos a revisar este ciclo en la historia, Saturno-Neptuno. Es un ciclo que se da cada 35, 36 años aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que normalmente Saturno y Neptuno se unen en un año y se vuelven a unir de forma definitiva al siguiente año. Y vamos a estar estudiando sobre todo el significado de esta unión en los diferentes signos, los últimos 5 periodos históricos, cómo se ha marcado en la historia el comunismo, tanto en ascenso, la creación del comunismo y todos los pensamientos de izquierda, y cómo también ha declinado con este ciclo, que por cierto se va a dar en este 2025, pero exacto se da en el 2026. Así que basado en la historia, vamos a hacer ciertos pronósticos para poder entender si este es el final del comunismo. ¿Qué es lo que significa Saturno a nivel simbólico, estructura, orden, ley? Algo que vamos a estar profundizando a través del video. Y Neptuno, los ideales, la disolución, la utopía, la locura, los sueños, las fantasías, etcétera, etcétera. Pero no se diga más, arranquemos por el primer ciclo de estos 5 de los que les estoy hablando. Esta conjunción se da en el año 1846-47 en el signo de Acuario. Es importante entender no solamente la conjunción de estos dos planetas tan importantes, sino el signo donde se da para poder entender cómo están uniendo las energías. Entonces, se da en el signo de Acuario. Acuario, para las personas que no saben o son nuevas en astrología, está simbolizado por dos ondas que es la igualdad. La igualdad que para mí es una igualdad superficial, porque si lo miras a fondo, esas ondas que simbolizan igualdad, hay una división entre ellas. Lo que quiere decir es que iguales para unos, pero no para otros. Pero habla de la colectividad. Acuario es un signo rebelde y en este periodo se empieza a gestar el pensamiento comunista 1846-1847. Y curiosamente, y digo curiosamente porque hay personas que creen que es coincidencia, yo lo llamo sincronicidad, pero digamos que curiosamente en sincronía se descubre el planeta de Neptuno. Neptuno es un planeta, como todos, que tiene dos vibraciones, una vibración alta y una vibración baja. Eso existe en los 10 planetas. ¿Qué significa alto con Neptuno? Con Neptuno y un Neptuno poderoso, curiosamente, está ligado al arte, está ligado al cine, está ligado a la poesía, está ligado a todo lo que tiene que ver con esa conexión del mundo de los ideales. Cuando Neptuno vibra bajo, está ligado a la locura, a la drogadicción, está unido también a un mundo fantasioso no real, como el mar de los sueños. Y Neptuno es un planeta que no se puede ver a simple vista, un planeta muy nebuloso. El último planeta que se puede ver con los ojos humanos es ni más ni menos que Saturno, del cual vamos a estar hablando. Entonces, en este año se reúnen dos personajes llamados Karl Marx y Friedrich Engels, se reúnen y empiezan a discutir sobre la igualdad. Somos todos iguales, algo muy acuariano. Recuerden esa igualdad. Y se escribe por primera vez el pensamiento que da fruto al comunismo.
lo que se llamó en su momento el Manifiesto del Partido Comunista. Eso es como una Biblia, eso es como las leyes y el ideal, bajo el sueño, la utopía, bajo la locura para algunos, bajo el ideal de Neptuno, algo fantástico. Y Saturno viendo la necesidad de cambiar esa estructura. Así que realmente es una propuesta muy revolucionaria, porque lo que está buscando es una sociedad donde no hay clases, donde todos somos iguales. Acuario, la igualdad. Y por cierto, estamos en la era de Acuario, eras que demoran un largo periodo. Entonces, por un lado, Saturno en ese momento lo que está aportando es la necesidad de una sociedad Acuario muy diferente. Hay que tumbar esos límites, esas restricciones que tenía la sociedad. Y Neptuno está aportando un sueño, el sueño de que todos somos iguales. ¿Qué es lo que se está buscando en ese momento? Un orden social mucho más justo que desafiara sobre todo las viejas monarquías. Recordemos que estamos hablando de 1846-1847, donde las grandes sociedades estaban regidas por monarcas, o sea, el poder absoluto. Hoy lo puedes llamar monarquía, hoy lo puedes llamar autoritarismo, hoy lo puedes llamar algo que curiosamente se ideó combatiendo ese monarca, ese poder centralizado, y hoy en día ese mismo comunismo aboga por un poder centralizado. Curioso. Pero vamos a la siguiente época, que es ni más ni menos la siguiente conjunción en 1881, 83, 35 años, 36 años después, pero esta vez ya no se da en Acuario, un signo de aire. Por el contrario, se da en un signo de tierra, Tauro. Y Tauro es un signo que le gusta materializar, que le gusta concretar. En Acuario era un pensamiento, era un ideal que sembró unas bases. Tauro ya viene a decir cómo materializo ese pensamiento ideal. Y ahí es cuando realmente nacen ya de una forma oficial los movimientos socialistas, o sea, se materializan en una realidad y se fundan la mayoría de partidos socialistas, sobre todo en Europa, o sea, ya tienen una representación dentro del pueblo. Y al mismo tiempo, como el socialismo está luchando contra el poder centralizado, en ese mismo año 1881, el zar Alejandro II fue asesinado por revolucionarios. O sea, que ese autoritarismo se tumba a la fuerza. Saturno, ni más ni menos, está representando una autoridad establecida. Es los límites, la autoridad, la ley. Y eso está representado en ese momento por una monarquía, la monarquía zarista. Y Neptuno, que es el dios del agua, Neptuno, el dios de la disolución de lo nebuloso, viene a tumbar ese monarca, a tumbar esos límites, esa ley. Ya en 1917-18, se da en un signo de fuego. Y aquí es muy importante poner atención porque este año 2025 y 2026 que se da en Aries, se es también un signo de fuego. Así que es importante tener en cuenta los acontecimientos que se dan en signos de fuego. Leo ya es el rey. Leo, por supuesto. Y se crea la Revolución de Octubre de 1917 y se crea el primer Estado comunista. Eso se da en Rusia. Es el primer Estado que se crea bajo un pensamiento comunista. Y el último zar fue derrocado y ejecutado. Recuerda que el comunismo siempre está luchando por tumbar
al monarca, al líder, y emerge un nuevo poder liderado por Lenin, el famoso Lenin. Y hay que tener muy en cuenta lo que pasa en el siguiente ciclo. Entonces, se derroca al rey León, o sea, al último monarca, al último zar, se derroca por la fuerza, es ejecutado y al mismo tiempo sale un salvador llamado Lenin. Estalla lo que se conoce como la revolución de bolchevique y los últimos, los comunistas, toman el poder por la fuerza. Fuego. Leo, fuego, fuerza, violencia, a la brava, a las malas, tomar el poder. ¿Ok? Tengámoslo aquí muy en cuenta. Entonces, para ese mismo ciclo, también Saturno está representando la caída del emperador. El emperador, ¿quién es? El signo de Leo. Y Neptuno, como siempre, aporta disolución, aporta un fervor ideológico, porque si no lo sabías, Neptuno también está ligado no solamente al comunismo, sino está ligado a las religiones, está ligado a la fe, está ligado, y no me entiendan mal, no es que esté mal, sino todo planeta, como lo digo, vibra en dos tonalidades, una positiva, una negativa, una próspera, una no tan próspera. Pero cuando Neptuno no vibra bien, ya dejamos de pensar y caemos en una fe ciega. Algo que utiliza muy bien las religiones, algo que utiliza muy bien el comunismo, los pensamientos de izquierda y que utilizan muy bien los líderes de izquierda, buscando algo igualitario, idealizado, neptuniano y fantasioso. En el 917, 918 se solidifica la Unión Soviética como una representación del poder del comunismo. Muy importante. Y ahí hay una transferencia del poder. Como lo decía anteriormente, se destrona al último zar, que es Saturno, al último zar representado por Leo, y nace el igualitario, algo ya a nivel estatal, algo que, recordemos, se creó con Saturno y Neptuno en Acuario, lo social. ¿Ok? Vamos al siguiente. ¿Qué pasa en 1952-1953? Ya estamos hablando de un signo llamado Libra, el signo de la justicia, el signo del equilibrio y el signo de la división también. ¿Por qué? Porque si tú miras la balanza tiene obviamente dos polaridades, la derecha y la izquierda, donde se negocia y se dividen. Lo que pase con uno afecta al otro. ¿Qué se busca? Una justicia. ¿Qué se busca? Un equilibrio. ¿Qué se busca? Llegar a un acuerdo. En ese momento, Saturno-Neptuno fallece uno de los gran líderes. Es el final de la era Stalin debido a su fallecimiento. Al mismo tiempo, en esos años termina la guerra de Corea. ¿A qué conlleva? A Libra, a una negociación que divide a Corea del Norte en Corea del Sur, lo cual se sostiene el pensamiento comunista en uno de los Coreas Norte y el pensamiento mucho más hacia el pueblo, lo que decida el pueblo, o sea, Corea del Sur. También se hace la división de Berlín, Berlín comunista, Berlín del lado izquierdo y Berlín, se podría decir que el lado derecho, mucho más del pueblo. Y hablo del pueblo porque existe democracia, existen votaciones. En un lado se dice del pueblo, pero sin el pueblo, y del otro lado se dice del pueblo porque hay elecciones, o sea, hay lo que decida la mayoría. También se crea o se divide Vietnam en la parte comunista y en la parte donde es mucho más democrática, y arrancan 1952 los movimientos revolucionarios en Cuba, movimientos revolucionarios que llevan a Fidel Castro
al poder. Esa es la consecuencia. O sea que el comunismo llega a Sudamérica para entablarse. ¿Qué pasa también? En el siguiente ciclo ya es una vez más un ciclo, o una vez más no, es un ciclo de tierra. Vamos a materializar, vamos a concretar, vamos a ver qué es lo que está pasando. Capricornio, que también es el signo que rige a Saturno, y Saturno, que es la ley, que es la racionalidad, toma poder, haciendo que tumbando el muro de Berlín, lo cual une y termina con ese comunismo. Colapsa la Unión Soviética ya por su peso, porque la mentira del comunismo ya era insostenible, y eso lleva a que la Unión Soviética se disuelva. Es el final de la Guerra Fría y de un mundo bipolar, un mundo de el comunismo y otro que era, o sea, cómo esos dos ideales empiezan a unirse y empezar a ver cuál de los dos es el que realmente está funcionando, y es el gran momento de la verdad. También en ese periodo, como se está materializando algo mucho más concreto, mucho más racional, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y otros países ceden, dejan de lado el comunismo para entrar en procesos de transiciones democráticas. La democracia vuelve y retoma el control, vuelve un pensamiento demócrata, no socialista, no comunista. Ahora, vamos a profundizar en Saturno y Neptuno para poder entender cómo la unión de estos dos grandes mueve la sociedad. Entonces, por un lado, Saturno, conocido como el dios del tiempo. Saturno, si tú lo ves, es un planeta con unos anillos, y esos anillos representan la estructura, los límites, el orden, la ley, conocido también como el maestro del zodiaco. Representa disciplina, representa responsabilidad, representa límites, lecciones, y esas lecciones, afortunada o desafortunadamente, vienen con un toque de realidad, y es lo que yo llamo poner los pies sobre la tierra. Saturno siempre va a regir todo lo que tiene que ver con lo tangible, con lo concreto, con lo estable. Saturno es orden, Saturno es resiliencia y ponerle orden al caos. Saturno también está relacionado, al igual que Capricornio, con el poder de los países, relacionado con el Estado. Saturno es la ley, Saturno es el maestro del zodiaco. Pero por otro lado, Neptuno es totalmente lo opuesto a Saturno. Neptuno es la fantasía, ideales, sueños y disolución. Ahora, quiero que entendamos que cuando hablamos de ideales y sueños, claro, los ideales y los sueños, yo no tengo nada en contra de eso, pero hay que entender si es un sueño viable, si es un ideal realizable y si es un sueño ideal que le beneficia a todos. Porque si no, Neptuno empieza a vibrar en una tonalidad donde es fantasía, mentira, populismo, donde es todo menos real, todo lo que es intangible. ¿Y cómo se motiva al pueblo a votar? ¿O cómo se motiva al pueblo? ¿Cómo se convence el pueblo? Bajo una inspiración casi siempre espiritual, alabando la imaginación, alabando los sueños, algo que no es viable, algo que es una ilusión. Ahora, el pensamiento de que todos somos iguales no es verdad. Me gusta más el pensamiento de que todos valemos lo mismo, pero no el pensamiento de que todos somos iguales. Deberíamos cambiarlo por todos valemos lo mismo, no que todos somos iguales. Algo que Neptuno ha utilizado muy pero muy bien
para vendernos la igualdad de género, la igualdad de razas. No, valemos lo mismo, hombres y mujeres, pero somos diferentes. Valemos lo mismo las razas, pero somos diferentes. Valemos lo mismo las culturas, pero somos diferentes. Buscar un paraíso de redención donde todos seamos iguales va en contra de la naturaleza misma. Todos, el león vale lo mismo que una gacela, pero juegan papeles diferentes dentro de la naturaleza. Ahora, Neptuno siempre nos invita a creer en algo así no lo podamos ver y solamente lo podamos soñar. Por ejemplo, te hago una pausa, crear un tren transatlántico de Colombia hasta China. Muy bonito el sueño, muy bonito el ideal, poco realista, poco neptuniano, fantasioso, sueño, una ilusión, nada de realidad. Así que hay que tener en cuenta que cuando ellos se unen, la fe, la ideología y la fantasía están poniéndose a prueba con Saturno. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta conjunción? Ok, por un lado estamos hablando de la ley, estamos hablando de los límites, estamos hablando de la cordura. Por otro lado estamos hablando de la fantasía, los sueños y la ilusión. Saturno lo que está tratando de hacer es aportando una estructura y una realidad concreta. Y por otro lado, Neptuno está aportando el sueño. Yo lo digo a nivel personal, de astrología mundana, personal, es el milagro, porque es cómo es concreto el sueño de Neptuno y cómo lo hago realidad, cómo hago ese gran milagro. Y aunque en este video no voy a hablar de cómo lo pueden utilizar todos los signos, algo que por cierto, si te interesa, déjame el comentario para que hagamos el video sobre los diferentes signos, es importante entender es cómo se está moviendo a nivel global. Entonces, las estructuras establecidas, que es lo que representa Saturno, pueden empezar a tambalearse, a desvanecerse, pero eso va para los dos bandos. ¿Qué lo define? El signo en el que se da, lo cual ya vamos a hablar. Podemos esperar unos colapsos sistémicos de regímenes rígidos. Y ahí es donde empieza uno ya a proyectar, ok, ¿cuáles son los regímenes rígidos que todavía existen sobre la Tierra y cómo ellos van a empezar a tambalearse, unos a desintegrarse, porque ya la ilusión, ya el sueño, ya esa utopía es insostenible y no hay nada que lo legitimite y eso lo puede llevar al colapso. Entonces, 2025-2026. Seamos concretos. Esta semana entra Saturno a Aries y van a estar muy cerca, lo cual ya de entrada se empieza a sentir. Para nosotros los astrólogos, eso ya prácticamente es una conjunción, pero exacto se va a dar el 20 de febrero del 2026. Es por eso que digo 2025-2026, porque aunque en el 2025 no está exacta, ya estará activa. Entonces, importante también tener en cuenta que se da en el grado 0 de Aries. He explicado en videos anteriores que los primeros grados de cada signo y los últimos grados de cada signo son los más importantes. Pero si hablo entre los más importantes, el grado 0, sobre todo de Aries, el primer signo del zodiaco, donde comienza un equinoccio, es de los puntos más importantes. Ese punto también se conoce como el punto vernal, donde todo comienza. O sea, que estamos hablando del comienzo de un nuevo ciclo. Así que la pregunta sería es, ¿comienzo de un nuevo ciclo de qué? Sinónimo, hay unos grandes cambios globales que afectan lo que significan los planetas que se unen en ese grado, Saturno y Neptuno. Aries, un signo de fuego y cardinal. Y como ya lo demostré
A nivel histórico, cada vez que Saturno y Neptuno se unen, hay una conexión con el comunismo, hay una conexión con los pensamientos de izquierda, hay una conexión con ese nuevo comunismo del siglo XXI, con los nuevos pensamientos del progresismo y todo eso. Entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces, Aries implica lucha, es un signo de fuego. Para los que no conocen, Aries es el guerrero del zodiaco, signo de fuego, el momento de emprender, el momento de tomar acción, el momento de rebelarse. El guerrero toma las armas en la mano, toma su lanza y se lanza. ¿Se lanza por qué? Por el cambio. Este tipo de cambios, primero que todo, siempre van de la mano con lucha, con ciertas represiones, con cambios bruscos y no deseados, porque si el cambio se diera voluntariamente, ¿por qué se necesitaría al guerrero? ¿De quién estamos hablando entonces? Estamos hablando, y puntualicémoslo, de los países que todavía hay indicios de pensamientos comunistas. Estamos hablando de China, estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Vietnam, por supuesto Venezuela, Colombia, que tiene elecciones, e Irán. Entonces, los acontecimientos entre Saturno y Neptuno, ahí es donde más se van a notar. Saturno y Neptuno siempre a nivel histórico pone estas estructuras bajo una enorme presión. Dicho de otra forma, podría ser una oportunidad para que esta mentalidad caiga por su propio peso. Una vez más, China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam, Venezuela, Colombia e Irán. Es importante entender que el guerrero Aries, que es de fuego, imagínate que estás mirando una fogata. La fogata no le gusta la inercia. Tú no ves una fogata quieta. La fogata siempre hay movimiento, siempre hay cambio, siempre hay una fuerza que está empujando. Entonces Aries no va a tolerar la inercia y Aries siempre está buscando reformas profundas o si no conlleva un colapso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Debemos esperar manifestaciones, debemos esperar movimiento de líderes comunistas, debemos esperar erradicación de pensamientos, así como pasó ya en Polonia, en Hungría, como lo expliqué anteriormente. Es normal que de estos países caigan líderes, es normal que los países hagan transiciones a sistemas democráticos. Como es Aries, va a haber lucha, va a haber violencia, va a haber cambios no deseados y por supuesto va a haber colapsos. Dime, ¿estás de acuerdo con que caigan estos pensamientos que luchaban por tumbar un monarca y hoy en día se han convertido en sistemas autoritarios, en sistemas monárquicos, en sistemas totalmente autoritaristas? ¿Estás de acuerdo con que caigas? Se debería aprovechar esa tensión que estos sistemas van a vivir debido a esta conjunción y debido a Aries. Recordemos, es un momento de grandes pruebas. Déjamelo aquí si te gustaría ver caer a personajes como Nicolás Maduro, Gustavo Petro, en Irán, con las grandes negociaciones que están haciendo con Estados Unidos y flexibilizando Corea del Norte, China, van a haber grandes acuerdos y van a caer grandes libres. ¿Crees que el momento les ha llegado? Déjame el mensaje aquí debajo. Importante, no lo olvides. Lo que se creó como un sueño en Acuario, todos somos iguales, un sueño comunista va a estar sometido a grandes pruebas, grandes. Ya hay sistemas muy desgastados como Cuba,
como Venezuela. En Colombia hubo la oportunidad, no demostraron nada. China, con todo lo que está haciendo, también tiene muchas debilidades internas porque la dificultad no va a ser externa, va a ser interna para sostenerte. Así que vamos a ver un ciclo de crisis en organizaciones y gobiernos que profesan todo el comunismo, pensamiento de izquierda, todo lo que tiene que ver con el comunismo del siglo XXI, el progresismo y todos estos movimientos igualitarios. Saturno en Aries va a demandar acciones concretas. Aries siempre es actuar con algo de violencia, pero concreto y algo rápido. Neptuno, por otro lado, va a encender esa pasión de, ok, tuvieron la oportunidad, esto no está funcionando. Y Aries es el guerrero, no viene en grupo. Así que podemos esperar el nacimiento de guerreros que luchen por una libertad individual. O sea, de que cada ser humano sea individual y no dependientes de un Estado que lo controla todo, que es la base del comunismo y todos estos pensamientos de izquierda. Pero por favor, si llegaste hasta aquí, no dejes de ponerle like, no dejes de comentarlo y no dejes de compartirlo con alguien que creas que le puede servir. Es momento que el comunismo y los pensamientos de izquierda cambien y cambien a lo Aries. Es momento de que se vayan. Ya tuvieron la oportunidad, no demostraron nada. Es momento del cambio, del verdadero cambio. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.